En este video les voy a hablar de la sobrecarga de métodos o funciones. Para esto ya tengo preparado el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Sobrecarga de métodos o funciones. En el primer punto nos dice: la sobrecarga de métodos o funciones es el proceso que consiste en definir dos o más métodos o funciones con el mismo nombre, pero que difieren en la acción, el tipo y la cantidad de parámetros empleados en su prototipo. Bien, para entender un poco acerca del primer punto, que es la definición de sobrecarga de funciones o métodos, vamos a referirnos a la sobrecarga de operadores. Al final, el tema que involucra la sobrecarga de operadores se trata de un método, en el cual la intención de sobrecargar el operador es reutilizar ya sea operadores aritméticos, relacionales o lógicos con variables definidas por el usuario. Si ustedes recuerdan, en el proceso de sobrecarga se tiene un prototipo que es similar a un prototipo para la definición de un método o una función, y en este caso el nombre del método o nombre de la función no es más que el operador que se emplea para sobrecargar. Bien, de la misma forma en que se hizo para la sobrecarga de operadores, vamos a considerarlo para la sobrecarga de un método o una función, solo que en este caso el nombre del método o la función es el mismo para más métodos o más funciones. Y bueno, que de alguna forma tenemos que diferir en cuestión a la acción que vamos a realizar, el tipo y la cantidad de parámetros que se va a emplear en su prototipo. Este punto número 1 es importante tomarlo en cuenta, ya que comúnmente se suelen generar errores de ambigüedad. Bien, más adelante en el punto número 3 vamos a explicar y comentar cuáles son esos errores comunes. En el punto número 2 dice: cuando se tiene un método o una función sobrecargada, el compilador elige y ejecuta el método o función que mejor se ajuste a los parámetros empleados en el llamado, siguiendo las reglas de resolución de sobrecarga, como son la accesibilidad, la cantidad de parámetros y los tipos de parámetros. Bien, esto es parte de lo que hay que considerar a la hora de sobrecargar un método o una función. En el punto número 3, pues ya tenemos lo que son los errores ambiguos que se suelen cometer, o bueno, errores de confusión que va a tener el compilador cuando no sabe elegir qué función es más accesible o viable de ejecutar en el llamado al método o función que ustedes implementaron. En el ejemplo número 1 tenemos dos prototipos de funciones. En el primer caso es tipo entero, la función se llama suma e implementa dos parámetros enteros, uno x y uno y. En el segundo prototipo, el valor que retorna es un flotante, la función se llama suma. Entonces, bueno, esto ya es una sobrecarga porque voy a tener dos funciones que se llaman igual. Los parámetros que implementa el segundo prototipo, uno es entero y el otro es flotante. Y bueno, aquí el error que vamos a tener de ambigüedad es por conversión trivial de datos. Cuando ustedes hacen el llamado a la función suma, existe una concordancia entre ambas funciones. ¿Por qué? Si yo llamo la función suma y le implemento parámetros constantes enteros, el compilador determina la accesibilidad para el primer prototipo y para el segundo prototipo. En el primer prototipo, X asume el valor de 3 y Y asume el valor de 6. Entonces tal parece que la mejor accesibilidad se encuentra en el primer prototipo. Sin embargo, por conversión trivial de datos, también se asume el segundo prototipo, donde X almacena el valor de 3 y Y almacena el valor de 6, conservando el punto decimal en 0, o sea, sería 6.0. Entonces, por esta conversión trivial, el compilador no determina cuál es la mejor accesibilidad y le determina un error ambiguo. En el segundo caso, hago un llamado
de nueva cuenta la función suma e implemento mis dos parámetros enteros. Bueno, en este caso es uno entero y uno flotante. Para el primer prototipo, X asume el valor de 3 y Y asume únicamente el valor de 6 por conversión trivial nuevamente. Entonces desecha el punto 8 y asume el número 6, o sea que aquí almacena Y el valor de 6. Y bueno, de la misma manera, para el segundo prototipo, X almacena 3 y Y almacenaría, por ser flotante, el 6.8. Y nuevamente, entonces como el compilador no sabe qué prototipo ejecutar, les marca un error de ambigüedad. Entonces este es un error muy común que se da por conversión trivial de datos. En el segundo ejemplo tenemos definida la sobrecarga nuevamente de la función suma, pero en este caso estoy implementando parámetros por omisión, una función parámetros por omisión, una función con parámetros y una función sin parámetros, o sea, simplemente omisión. En el llamado a la función nuevamente existe una concordancia entre las funciones, ya que cuando hago el llamado a la función suma e implemento los parámetros enteros constantes de 3 y 6, en el primer llamado, o en este caso en el primer prototipo de mi función, por tener parámetros por omisión, recuerden que si yo no le pongo parámetro o valor, se asumen los que he definido aquí por default, por omisión. Pero en el caso de hacer el llamado y colocarle parámetros, estos se reemplazan, lo cual quiere decir que el valor de X con valor inicial 3 es reemplazado por este 3. Aquí quedaría de la misma manera. Pero en el caso de Y, el valor que tiene por omisión lo reemplazo por este 6. Entonces este 6 reemplaza el 3 y entonces aquí Y vale 6. Lo cual quiere decir que encuentra una mejor una accesibilidad en el primer prototipo. Ahora bien, si vemos el segundo prototipo, pues nuevamente encuentra la accesibilidad porque X asume el valor de 3 y Y asume el valor de 6. Entonces el error de confusión o ambigüedad se da en el primer prototipo y en el segundo prototipo al no definir cuál es su mejor accesibilidad, o pues marcaría en este caso su error de ambigüedad. En un segundo llamado no involucro ningún parámetro, entonces lo cual quiere decir que en el primer prototipo asume los valores que tiene por omisión. Entonces aquí X vale 3 y Y vale 6, perdón, Y vale 3 también. Al no incorporarle parámetros, estos son los valores que toma por omisión. Sin embargo, no encuentra accesibilidad en el segundo, pero sí en el tercero porque no hay parámetros. Entonces al no tener parámetros también encuentra accesibilidad en el tercer prototipo. Así que en este caso la ambigüedad se da entre el primer prototipo y el tercer prototipo. Y nuevamente eso es porque existe una concordancia entre las funciones. Bien, ¿qué hacer para no tener este tipo de errores ambiguos? Para definir una mejor accesibilidad y que el compilador sepa ejecutar la función o el prototipo que más se ajuste. Pasemos al punto número 4, cómo evitar estos errores ambiguos. Nuevamente estoy sobrecargando la función suma. En el primer prototipo declaro dos parámetros enteros, en el segundo parámetro un entero y un doble, y en el tercero estaríamos implementando tres parámetros enteros. Para el primer llamado a la función suma involucro dos valores enteros constantes, lo cual quiere decir que el primer prototipo encuentra esta accesibilidad, ya que X asume el valor de 3 y Y asume el valor de 6. Tal parece que en el segundo prototipo encuentra también accesibilidad. Sin embargo, no existe la conversión trivial de datos, ya que en este caso X asume el valor de 3 y Y, que es una variable doble, no va a asumir el valor de 6. En este caso, la mejor accesibilidad la encuentra en el primer prototipo. Si esto fuese una variable float, entonces regresaríamos al problema que tenemos en el primer ejemplo de errores ambiguos, o sea, este caso. Entonces, para evitar el error de ambigüedad, en vez de colocar una variable
float le incorporamos como doble y no encuentra esta conversión trivial de datos. Así que el compilador sabe perfectamente que el prototipo que debe de ejecutar es el que se encuentra para los dos parámetros enteros. En el segundo llamado, nuevamente incorporo un valor entero y uno flotante. Y en este caso la mejor accesibilidad es para el segundo prototipo, ya que en este caso X asume el valor de 3 y Y asume el valor flotante de 6.8 por ser doble. Aunque bueno, por conversión trivial podría tomar el primer prototipo, sin embargo el compilador encuentra mejor accesibilidad para el segundo prototipo. Entonces todo está en el tipo de variable que se va a emplear. En el tercer llamado no hay ninguna duda, puesto que tengo 3 parámetros enteros. Y bueno, no puede ser accesible para 2 parámetros, aunque sean enteros, ambos casos, o sea, entero y flotante, puesto que bueno, por la cantidad de parámetros, la mejor accesibilidad se encuentra en el tercer prototipo, ya que involucra sus 3 parámetros. Y bueno, en todo caso, en ninguno de los 3 llamados hay concordancia entre las funciones y evito errores ambiguos. En el siguiente ejemplo, nuevamente sobrecargo mi función suma. En un parámetro lo dejo normal y en el otro un parámetro por omisión. En el segundo prototipo simplemente no hay parámetros, entonces es void. Para los llamados a las funciones suma, en el primer llamado involucro 2 parámetros enteros. Entonces definitivamente este prototipo no lo va a asumir porque no lleva parámetros. Se va a tomar el primer prototipo. En este caso X asume el valor de 3 y por omisión, que es el segundo parámetro, es reemplazado por este 6. Entonces el valor por omisión que tiene Y, en este caso es un 3, es reemplazado por este 6. Y entonces se encuentra una mejor accesibilidad para el primer prototipo. En el segundo llamado a la función suma involucro un solo parámetro. Obviamente no va a ejecutar el segundo prototipo porque definitivamente aquí no lleva parámetros. Entonces su mejor accesibilidad va a ser para el primer prototipo. En este caso X asume el valor de 6 y como no tengo un segundo parámetro, este valor que tiene Y lo va a asumir por omisión. Entonces el primer valor va a ser de 6 y el segundo va a ser de 3. Y entonces para este llamado su mejor accesibilidad la encuentra en el primer prototipo. Para el tercer y último llamado yo no involucro ningún parámetro. Así que bueno, en definitiva no va a ejecutar el proceso definido para el primer prototipo, sino el segundo prototipo donde definitivamente no hay ningún parámetro. Y bueno, con esto yo elimino la concordancia entre las funciones al considerar prototipos, ya sea evitando errores triviales de conversión de datos o llamados en las funciones con número de parámetros. Bien, esto lo vamos a estar implementando en los siguientes ejercicios y bueno, para sobrecargar lo que sería un método o una función, que bueno, también es de mencionar que en cuestión a los métodos ya hicimos una sobrecarga de ellos y se tocó en el tema de constructores, cuando se vio el constructor por omisión, el constructor con parámetros y el constructor parámetros por omisión. Particularmente en ese caso ya estábamos incluyendo una sobrecarga de métodos. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios para generar una sobrecarga de un método y una sobrecarga de funciones siguiendo cada una de las reglas y evitando precisamente los errores de ambigüedad. Pasemos al compilador para el desarrollo de estos ejemplos.